Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo el uso horario en el que nos vean. Yo soy David Nava, bienvenidos a Cíclope, y hoy me encuentro con Gaby Olmedo, que si no la conocen porque viven bajo una piedra, es fotógrafa documental, trabaja con ¿cuántas marcas? Kodak, Olympus, Stampa, Profoto, y se me escapa alguna más. Y Suzuki, pero bueno, estamos todavía viendo qué onda con Suzuki. Pero en realidad, puras marcas de fotografía, sí es de... Sí, y sí, revisan su trabajo, tiene un trabajo de todas las perspectivas. En específico, Gaby es fotógrafa documental, pero se ha dedicado a la documental desde todas sus aristas, es decir, desde la arista tanto más, digamos, exógena, en el sentido de que es más hacia desde la perspectiva de otras personas, hasta la más interna, ¿no? Entonces, solamente como índice del propio podcast que vamos a tener hoy, habíamos considerado hablar justo de esa parte, de cómo es la parte como más íntima del fotógrafo documental, también cómo la fotografía documental se establece como un dispositivo de accionar social y de un montón de cosas que ocurren justo en términos de movimientos sociales, que además por los tiempos que vivimos tenemos muchos de esos. Así es. Y finalmente, justo toda la parte que tiene que ver con la parte tecnológica que tiene juego en todo esto, es decir, no solamente en términos de avance, sino también de recursos de otras que, si no mal recuerdo, tienes muy buena afición por la foto análoga, y entonces en ese sentido vamos a explorar todo eso, y si quieres iniciamos por el principio. Así es, ¿no? Bienvenidos, pues gracias por estarnos escuchando. Hoy se va a poner muy bueno ¿verdad? Sí. Pues si quieres iniciamos justo por esa parte. Cuando yo te propuse justo la idea del podcast y por qué quería tocar la parte de el lado, digamos, íntimo del fotógrafo documental, lo hacía justo por tu serie que presentaste con nosotros y que hemos ido viendo en distintos lados. Estuvo en el Regional de Querétaro, me parece. Así es. Una exposición que justo hablaba de esta... O sea, es un documental en términos muy estrictos sobre el circo y su evolución, digamos, Así es. de cómo se ha ido transformando la idea del circo, cómo el circo ha ido atravesando distintas etapas, o sea, cuando se prohíbe el uso de animales, por ejemplo, ¿no? O sea, los mismos números cómo han ido evolucionando, el tipo de público que somos ahora y que no éramos hace 10, 15 y 20 años, ¿no? Y entonces de repente ocurren muchas transformaciones en cómo uno percibe un espectáculo como ese, y al mismo tiempo porque es muy cercano a ti el circo. Así es. Entonces, quien no haya ido a visitarla, pues ya ni modo, ya la quitaron. Ya la quitaron. Pero igual si quieres, platícanos un poco de qué iba la expo. Claro. Y vamos viendo a dónde nos lleva. Padrísimo. Pues les platico, la verdad es que yo soy hija única, y mi papá desde muy chiquita me llevaba al circo. Cuando yo era chiquita, no era como ahora, que cada semana sale de Pixar o de Disney o de cualquiera de estas grandes marcas que producen cine una película, ¿no? Entonces en realidad cuando yo era niña, lo que había disponible en términos de entretenimiento era el circo. Entonces, de alguna manera, algunas de las primeras preguntas filosóficas que me planteé eran este tema de los payasos, ¿no? Un día para una fiesta mía contrataron a un payaso, entonces cuando llegó el payaso, llegó de civil, se cambió en el baño y en lo que ya estaba maquillado, peluca, todo vestido de payaso, y cuando yo pasé, lo vi llorando. Entonces, esa pregunta filosófica de, ok, eres un payaso y estás con la sonrisa y vienes a hacernos reír a mí y a mis amigos, pero estás llorando. O sea, no solo eres un payaso, ¿no? Descompusiste. Exacto, ¿no? Ya no sirves, ¿no? Y no solo eres un payaso, eres también un hombre. O sea, atrás de eso hay un hombre. Entonces siempre jugar, esa pregunta como que siempre me llamó la atención, y mi papá me llevaba recurrentemente al circo. Entonces, digo, algunos de los que nos están escuchando se acordarán que en aquellos años cuando ibas al circo te daban una como lupa con una fotografía pequeñita que veías a contraluz, que en realidad era un positivo, era una transparencia, y ahí teníamos mi papá y yo guardados muchos de estas fotos.
Entonces siempre la idea de, oye papá, pues llévame a ver qué hay atrás, ¿no? Porque pues sí, las bailarinas son guapísimas, tienen cuerpazos, salen con sus pelucas, pestaña postiza, el traje plumas, de plumas, sí. ¿no? Los trajes así que brillaban, pero pues sé que hay algo más que no estoy viendo. Entonces nunca nos dejaron. Y bueno, pasaron los años, a mi papá lo secuestran, lo matan, y yo en esta búsqueda como de catarsis y en esta búsqueda como de sanar y de liberar este dolor que me estaba produciendo la reciente muerte del secuestro de mi papá, decidí empezar a hacer fotos en un circo, ¿no? Como sentir cerca a mi papá. Entonces, pues así empecé en esto del circo, llevo ya 10 años, este año se cumplen 10 años. Como bien apuntas, empecé cuando en el circo pues había animales, cuando las carpas eran nómadas, iban todavía como de pueblito en pueblito. Los artistas pues los contrataban por una temporada de un año, y entonces ese payaso, ese actor iba con esta compañía durante un año. Ahora no es así, ahora ya no hay animales, ya no hay carpas, ya se hace el cine, el circo ya se hace en teatros, ya es completamente... Se sedentariza de distintas maneras. Es correcto, ¿no? ya es sedentario. Incluso los que son móviles, como el Du Soleil, ¿no? Que es móvil, viaja por todo el mundo, pero de ninguna manera es comparable al que viajaba en tren, nada, ¿no? O sea, nada. Entonces ya no huele a serrín, ya no huele a animal, ya no huele a palomitas, ya es otra cosa. Manís, y bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, me ha tocado como esa transición, pero realmente esto empezó como un trabajo personal, ¿no? El simple y sencillo hecho de buscar a mi padre en algún lugar, y fue descubriendo conforme iba documentando que se me iban desenvolviendo los personajes, y entonces iba encontrando que la bailarina pues sí es muy guapa y con sus plumas y sus pestañas postizas, pero también es mamá de una niña que no puede ir a la escuela porque son nómadas, ¿no? Y entonces, y el payaso pues también es un hombre que además tiene cáncer y que además, etcétera, ¿no? Entonces empecé como a descubrir estas historias, y pues fascinada, ¿no? Fascinada. La primera vez que tomé fotos en el circo fue como, bueno, tengo una chance, tengo que hacer lo mejor que pueda. Y hoy por hoy pues ya llego a los circos y ya soy como la prima del circo, ¿no? Ya me dejan entrar a todas partes, a todos se les viste delante de mí sin pena ni gloria. Entonces esto empezó como un proyecto personal, y este proyecto documental pues ya tiene muchas aristas, o sea, ha tenido muchas hipótesis, se le puede abordar de muchos temas diferentes, ¿no? Como la evolución del circo, mi propio sanar este dolor, como mi propia visión, mi propio punto de vista, pero también de los ambientalistas y también de los actores y también de las personas que son dueños, de los empresarios que son dueños del circo. Entonces ya tiene como muchas aristas. Te digo, empezó siendo un proyecto personal, y hoy por hoy pues es el proyecto más vendido, más publicado, que pues obviamente más satisfacciones me ha dado, y empezó siendo algo personal. Pues también porque ha sido el proyecto quizá de más largo aliento que has realizado, ¿no? Porque si bien no es tu único proyecto, y eso me queda más que claro, porque antes de estar acá en la fundación, muchas de las cosas que hacía yo era que yo curaba durante la escuela exposiciones y cosas así, y era un sufrir total porque ahí consigo unas cosas así. El novio de una amiga decía, es que ustedes son como adictos al crack, o sea, sufren, yo los veo que se desvelan, que están ahí todo el día y no paran ya, déjense vivir un rato. Y un poco, digo, desde esa perspectiva otra que no es la del artista, que es quizá a la que tú estás más cerca, pero eso es esa hambre, ¿no? Es un poco esa sed, y entonces sí, de repente uno va encontrando sus propias obsesiones y las va encontrando en todos lados, y entonces te termina por mover, ¿no? Es decir, hay muy pocas cosas en este mundo que de verdad te pueden obligar a pararte, además del hambre, y cuando encuentras esa cosa y la empiezas a perseguir, obviamente los otros éxitos te van a ir siguiendo, y fracasos y lloriqueos y todo lo que ocurre con eso. Porque te dijiste algo bien interesante, eso de cuando uno encuentra sus obsesiones. A todos mis alumnos del taller, de los talleres que doy, siempre, si los talleres son más largos, a veces nos da tiempo de hacer algunos ejercicios en los que encontramos esas obsesiones, ¿no? Y fíjate que, David, es súper curioso que
casi todas nuestras obsesiones están arraigadas en nuestro pasado. Entonces es súper interesante hacer este ejercicio y darte cuenta que, ¿por qué a mí me gusta el circo? Pues ¿por qué? Porque yo estaba enamorada de Cepillín, porque mis juguetes favoritos tenían que ver con el circo, porque mi papá me llevaba al circo, ¿me entiendes? Entonces te das cuenta que las obsesiones que tienes hoy por hoy están ancladas a tu infancia, a tu pasado. Entonces ya que las encuentras, ya no te puedes escapar. Sí. Y además es una cuestión justo de que uno las encuentra y duele, sí, ¿no? O sea, no están ahí nomás pasándose la bomba con uno, sino que es un dolor raro, porque es un dolor que, en el buen sentido, no es como que uno sufra y no pueda levantarse, porque esa sería otra manera, que por desgracia ocurre mucho, pero que al mismo tiempo es como es un dolor que mueve, permite todas estas otras convulsión creativa, ¿no? O sea, porque habrá quien la busque desde su escritorio en una oficina, que no digo que esté mal, ni mucho menos, pero la cuestión es que como renunciar a esas cosas que son muy cómodas, es decir, todas las carreras ocurren que hay un trabajo godín y hay alguien que lo tiene que hacer, y qué bueno que lo hace, pero al mismo tiempo sí te deja en una posición quizá a veces de más comodidad, ¿no? Y de repente renunciar a esa clase de cuestiones se pone complicada la situación. O renunciar a esas situaciones, ¿o sabes qué otra? Encontrarlas, o sea, porque no nada más te despiertas y, ya encontré mi obsesión. Es que hay que rascarle, ¿no? O sea, me parece que la fotografía, sobre todo la documental, a veces te exige rascarte, ¿no? Como decía una amiga, mapachear, ¿no? Así, rascar en tu interior, y a veces con lo que te encuentras no está tan padre, ¿no? Entonces ahí está como la decisión autoral de qué vas a hacer con ese dolor o qué vas a hacer con ese sentimiento y cómo lo vas a transformar. En algún otro momento del podcast, en episodios anteriores, hablábamos, por ejemplo, justo de cómo funciona cuando uno habla de roles bueno, no de roles de género, sino como de cómo funciona la imagen en situaciones de género, y de repente uno aplaude mucho cuando la foto se empieza a desarticular justo en este viaje hacia adentro, que además en muchos sentidos es encabezado además por mujeres, ¿no? Es decir, Nan Goldin, que ahorita está en el centro de la imagen, que es un viaje absoluto. Por cierto, invita a todos los que nos están escuchando al centro de la imagen, porque está no solo Nan Goldin, no, está Susan Meiselas, está Maya Godet, que está impresionante. Bueno, en realidad todo Fotoméxico, que está orientado a mujeres. Todo Fotoméxico ahorita está enfocado a mujeres, pero está maravilloso, de verdad, es un golpe de inspiración. Quien no haya ido, vaya. Y que además es muy interesante justo por ese tipo de viajes, es decir, la situación cuando uno revisa, por ejemplo, otro tipo de fotografía, quizá esta, que además creo que complementa muy bien el discurso, es decir, por ejemplo, cuando uno revisa la foto documental desde el corte de lo que hacía, por ejemplo, Robert Capa, que es tremendo, o sea, las 11 magníficas no son las 11 magníficas nomás porque alguien dijo salieron, sino porque había un juego ahí importante, pero que sí, en marcar un poco las diferencias, era un poco como todo hacia afuera, es decir, notaba que había un problema en el mundo y que él tenía una responsabilidad de alguna manera con el mundo, y se avienta a 5 guerras, me parece, o sea, Robert Capa cubrió 5 guerras, qué osadía, qué tremendo, pero al mismo tiempo está otro, es decir, no creo que podamos decir que lo que hace Nan Goldin en la balada de la dependencia sexual no sea documental, todo lo contrario, ¿no? O sea, porque además en los círculos en los que se empieza a mover, un montón de cosas. La apertura que tienen sus amigos para dejarse fotografiar mientras están inyectando, mientras están teniendo relaciones sexuales, o sea, sí es todo un trabajo. Y que además es muy interesante porque te permite ver, digamos, todo el panorama, es decir, sí hay imágenes muy fuertes de ellos inyectándose drogas, de ellos explorando una sexualidad que en ese momento además parecía desenfrenada y que no encontraba, o sea, que estaba, digamos, en ese sentido comprometida con encontrar sus límites. Y al mismo tiempo de repente aparecen imágenes de todos ellos echándose una cerveza de la manera como, o sea, no los reconoces en un escenario, jugando. Hay una que me impactó mucho, que están jugando así como Monopoly, una cosa así entre todos, y yo pensaba como, no pueden ser los mismos. Pero justo es esta tridimensionalidad de los personajes que va saliendo a flote en todas estas situaciones,
Y que al mismo tiempo justo creo que es parte de lo que vas persiguiendo en tus mismos trabajos, es decir, por un lado se muestra el fotógrafo tridimensional, en esta parte de por qué uno llega a las obsesiones a las que llega, y por otro lado también de los personajes que estamos viendo, es decir, no es hoy día, quizá por cuestiones del cine o el libro sobre un hombre que ríe y películas espectaculares como esa misma, ahora más reciente el Joker, Taxi Driver, todos un montón de imágenes, que no es difícil imaginar que son personajes, un poco, porque también nos pasa, todo el mundo cargamos con nuestra propia máscara y maquillaje todos los días, pero sí de repente te descoloca con tus propios estigmas, ¿no? O sea, porque si uno piensa justo en los personajes del circo, de repente se aparece una vida tentadora, ¿no? O sea, escapar con el circo sonaba como una gran fantasía en algún momento. Y digo, para mí quizá, pero para otras personas debe haber sido escapar con otros lados y entonces darle tridimensionalidad. Así es. Te hace saber que de todas maneras uno lleva esa clase de situaciones consigo. Qué maravilla que tenemos a la fotografía que nos permite hacer eso, ¿estás de acuerdo? Que nos permite soñar despiertos, imaginar cosas, mundos alternos, que nos permite mover sentimientos. Como tú lo dijiste ahorita cuando viste esa foto de que estaban jugando Monopoly, que te rompe y te saca de tu contexto. O sea, qué maravilla que nosotros, como fotógrafos, podemos crear eso y que justo eso nos va llevando al segundo como gran núcleo de temas que teníamos preparados para hoy, ¿no? O sea, justo hablar de la foto como dispositivo es eso, ¿no? Es decir, cuando les estás haciendo un spoiler de la exposición, si no la han visto, ni modo, de todas maneras deberían ir a verla porque no la sustituye lo que yo les pueda decir a estar ahí. Y de hecho creo que ya la quitaron. Es posible. Porque yo fui 2 fines antes de que la quitaran, creo que ya la quitaron. Pero bueno, si me gusta el trabajo de estas fotógrafas sí, porque es maravilloso. Porque de todas maneras sí, o sea, la cuestión es que de todas maneras el corto se puede ver, digamos, sí, por desgracia no en sala de cine siempre, pero el corto es no sé qué tan, en realidad es casi como... Son como 45 minutos de puras dispositivas una tras otra. Y además acompañada de un gran playlist. Claro, ¿no? O sea, el playlist sí, es fantástico. Así es. De hecho, creo que está en Spotify. Y en Apple Music también está el playlist. La cuestión con esta situación es que son 45 minutos justo de estar viendo, además a una generación que ahora son nuestros abuelos, o nuestros padres, ¿no? Padres y abuelos, que estaban justo en esta búsqueda y que uno encuentra un montón de ecos, ¿no? Es decir, estar viendo a estas personas explorando su sexualidad en ese momento y de repente que nos quieran decir como, no, es que estas exploraciones nuevas que está haciendo la juventud, y uno voltea y dice, es lo mismo. Nan Goldin ya lo hacía, o sea, a mí no me quieras chorear. Claro. Nan Goldin ya hacía cosas por el estilo, ya hacía mucho esto. Con una paleta de color maravillosa, ¿no? Sí, porque además lo que veía justo, o sea, un montón de recursos que de repente, si uno los veía desde el lente, digamos, del fotógrafo académico, más raras, ¿no? El flash, fuera de foco, movidas, un montón de cosas, pero que cobran sentido juntas. O sea, a mí me recordaba mientras lo veía el trabajo que no tiene absolutamente nada que ver de los Becher. Okay. No, es decir, el trabajo de los Becher, una sola foto de los Becher como que no dice mucho, es un silo o un tanque de agua, estas estructuras que se repiten mucho. Pero ya todas juntas... Sí, es un poema, todas juntas es un poema. Y que eso es interesante también porque es cierto que hay fotos que funcionan solitas, pero también hay fotos que son, o sea, hay series que, no sé, me gusta pensarlo en términos literarios, un poco como si unas fueran haikus y los otros fueran poemas de largo aliento, es decir, hay haikus bellísimos que no le puedes agregar una sola letra y está Piedra de Sol a la que no le puedes quitar una sola y es larguísimo y de todas maneras funciona y de la misma manera. Pero ¿sabes qué tienen en común todas? Que todas son autónomas, ¿sabes? O sea, cada imagen tiene que ser autónoma por sí misma. O sea, si tú sacas a una foto, una serie, y esa foto sigue funcionando, ¿no? Es porque se levanta, porque tiene como... Y que al mismo tiempo justo en pensar como que decíamos del dispositivo, es muy interesante la clase de cosas que detona, porque si no, y
igual creo que debe estar en el catálogo de la exposición, justo está esto que dicen de que la serie de Nan Goldin, así acompañada con la música y todo, se empieza a exhibir en distintos como cines porno, sobre todo al principio, ¿no? Entonces, muy interesante porque eran los lugares donde se podría reunir la comunidad de la que le estaba hablando, y entonces también descoloca a las mismas personas que lo van a ver en ese momento, que eran sus protagonistas, claro, en muchos casos, diferentes rostros, mismos protagonistas, si uno pudiera decir una cosa como esa, en las que te hace verte un poco a ti mismo. Es decir, de repente, cuando uno piensa o tiene este pequeño gusanito, que de hecho ha pasado en tus talleres, me imagino, que de repente alguien dice, es que claro que quiero hacer foto documental, pero ¿qué diablos tomo? O sea, vivo en un lugar bien aburrido, mi vida está flojera, no hay nada que documentar aquí, ¿no? O sea, yo quiero ser fotógrafo documental, que también te decía, un poco despegándonos de más yo, para ir y hacer fotos en Bosnia, hacer mis fotos en la lejana China, qué sé yo, ¿no? O sea, como... Ese es el sueño, la verdad, de todo fotógrafo, pero en realidad, hablemos, por ejemplo, de, no sé, se me viene a la cabeza Yael, ¿no? O sea, Yael fotografía a su familia, no se tiene que ir a Bosnia, ¿no? Fotografía desde un dolor, desde un punto de vista, desde una posición, y sus imágenes son súper fuertes y son súper impactantes. No te tienes que ir, como tú dices, a Bosnia, ¿no? La verdad es que ya a mí me ha pasado de repente irme a Myanmar, al otro lado del mundo, y llegar a un país en el que no hablas el idioma, no entiendes la religión, no tienes un fixe. ¿Y cómo pretendes hacer un documental? Hacer un documental requiere de mucho tiempo y de llegar a un nivel profundo, ¿no? Entonces, a todos mis alumnos les digo en los talleres, no necesitan ir a Bosnia ni a Myanmar, vayan con su abuelita, vayan con su tía, todos conocemos, David, todos, yo te aseguro, todos conocemos una persona que está librando una batalla, que a lo mejor tiene una enfermedad, que a lo mejor tiene una condición, que a lo mejor tiene algo que el mundo tiene que escuchar. Entonces, y que además, justo como mencionamos en el punto anterior, es muy uroboros este sentido, ¿no? Porque terminas después en este intento un poco de salir de ti y regresando, ¿no? Y es muy interesante esa clase de arco que uno hace frente a su propio personaje, ¿no? Es decir, de repente uno empieza justo con estas múltiples ideas de, como te decía, de repente parece que no tienes nada que contar, y una vez que empiezas a contar la historia del otro, terminan saliendo muchas cosas de uno mismo. Así es. Que era un poco... desde la perspectiva de mis compañeros y mía misma, cuando te enfrentas a la obra de una persona, desde la perspectiva del curador, es muy complicado esa parte, es decir, en qué momento, y tengo que ser muy cuidadoso en esto, mi papel de curador es, yo siempre he dicho que un buen curador es el que parece que no está, ¿no? Es decir, cuando el curador logra desdibujarse de las piezas de todos los demás, acaba de hacer su trabajo. Se vuelve muy complicado porque a medida que uno empieza a ver las piezas, te empiezas a desprender, te empiezas a adherir de alguna manera, te desprendes de algo, pero te adhieres. Como decía el propio Roland Barthes, aplicado a la foto específicamente, ¿no? Decía que la foto tiene esto de que el referente siempre se adhiere al objeto, pero lo mismo nos pasa a nosotros, es decir, la realidad siempre se termina adhiriendo a nosotros, y eso es algo que la foto, específicamente la foto documental, no todo lo hace en alguna medida, que no importa que sea la de Chema Amados, que son pequeños haikus y surreales y muchas cosas, no es que esa no hable, pero la documental lo hace desde un lugar muy al desnudo, diría yo. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? La naturaleza misma de la fotografía documental, o sea, la fotografía documental se alimenta de lo que tú como fotógrafo piensas, de tu punto de vista, de tu enfoque, de tu ángulo, de cuál es tu propio criterio en torno a lo que estás fotografiando, ¿no? Que si tú lo comparas, por ejemplo, con fotografía fotoperiodística, pues ahí los elementos de los cuales se alimenta el fotoperiodismo son solamente los hechos, lo que sucedió. Lo que yo piense es irrelevante, ¿sabes? Entonces, por eso es que yo soy como pez en el agua, porque a mí me gusta poder decir con mis imágenes, con la poética, con la narrativa, con la iluminación, poder decir algo de mí, cuando en el fotoperiodismo
pues tienes que hacerte 2 pasitos para atrás y contar nada más el hecho. Entonces, que al mismo tiempo es muy complicado. Es Sí, muy pienso complicado. justo también que lo hablaremos en otro momento, pero cuando uno piensa en hacer fotoperiodismo, la cuestión es que ese punto de vista, o sea, como ocurre en el cine, todos los elementos que uno pone en el cine y por tanto también se traslada la foto como abuelita, si quieres, del mismo, terminan siendo, es decir, uno no puede, aunque no conscientemente, pero todos los elementos que están en una foto, uno las decidió. Así es. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues implica una serie de compromisos que hacen que incluso obra fotoperiodística termine en cosas como la joya de Metinides, por ejemplo, ¿no? O sea, que es muy violenta, pero con un ojo estético Es y un poema embellecedor también. ahí encima, que es brutal. Y entonces, en ese sentido, justo hablando de ese dispositivo que termina siendo la fotodocumental, estaba pensando por los días recientes que hemos tenido, esto lo grabamos justo un día después del paro nacional de mujeres, 2 días después del de la marcha, y era muy interesante porque en una ventada que me di a Instagram era muy diversa la cantidad de versiones de la misma historia, ¿no? Es decir, todas estuvieron en la misma marcha, un montón de fotógrafas, amigas estuvieron en la marcha, el propio Mata hizo algo de trabajo ahí, y entonces todos ofrecen una serie de imágenes muy distintas entre sí, ¿no? Es decir, todo el mundo está contando una historia diferente sobre la misma lo que sus ojos hilo, percibieron, ¿no? Y entonces, eso me parece que por ese lado hace justo muy rica la discusión sobre la fotodocumental, porque es decir, uno no puede decir que es un documental puro y duro nunca, ¿no? Es decir, es un diamante que de alguna manera, a pesar de que parece pulido, siempre tiene algo de sí mismo, ¿no? Entonces, que tiñe un poco la historia de lo que se trata de decir y de todo lo que lo va acompañando, ¿no? O sea, en el caso de Nan, que digo, la discusión está ahí un poco abierta, pero de todas maneras lo acompaña de sonidos, lo acompaña establece una secuencia específica para ser vista, y en otros momentos el dispositivo es otro y plantea otra serie de ejercicios, ¿no? Entonces, como pienso, no sé, cuando haces como estos que me encantan, que son cajitas con todas las fotos, y que entonces uno puede jugar y de repente moverlas del lugar y entonces te cuentan muchas historias. Entonces, en ese sentido también hay otros dispositivos para darle salida, pero lo que es real es que todas estas imágenes de alguna manera sí contribuyen a que se construya una versión más completa del mismo suceso, es decir... Sí, yo he visto fotos, o sea, yo estuve en la marcha, fotografié la marcha, y he visto fotografías, ¿en serio pasó esto? Es que ¿en dónde? ¿No? Y seguro iban 10 metros adelante de mí o 10 metros atrás de mí. Entonces, sí, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el ejercicio. Vi las fotos de Francisco Mata, vi las fotos de una periodista que se llama La Sachet, algo así, una fotoperiodista maravillosa que tomó muchas fotos como a la hora del incendio en el Zócalo, que fue ya la última parte, y que son completamente diferentes a lo que yo vi, ¿sabes? Está bien interesante esta construcción. Y que al mismo tiempo justo ayudan a dejar y a construir la memoria colectiva que uno va realizando sobre todo lo que ocurre, ¿no? Es decir, la ventaja de eventos como este es que justo te permiten ver una panorámica, o sea, estamos viendo de alguna manera desde el panóptico, pero hay momentos también que uno no puede ver de esa manera, que es o esa persona y se acabó, ¿no? Es decir, en el caso de Nangol, en el caso de Antón Lagata, en el caso de qué sé yo, del propio Capa y Taro, por ejemplo, ¿no? O sea, una serie de fotógrafos y fotógrafas que han configurado todo lo que sabemos sobre ciertos momentos de la historia, ¿no? Es decir, o lo que no sabemos, en realidad, configura todo lo que nosotros no sabemos, y a través de sus imágenes conocemos algo que
Sí, o sea, justo las 11 magníficas a mí me impacta mucho. Cuando las vi dije, bueno, no son tan, o sea, si uno la compara con el resto del trabajo de capa, de repente dices como, pero están movidas, están así, y luego dices como, bueno, voy a ver otras imágenes del día de no hay, ¿no? O sea, fue el único valiente que dijo, sí, ese día voy y fotografío Normandía, y voy a ir en el mismo búnker que todos, y entonces esas 11 imágenes que resultaron sobrevivientes a ese día, es todo lo que tenemos de ese día en el suceso, porque historias se pueden contar muchas, las versiones contadas y habladas terminan enriqueciéndose o aterrizándose de muchas maneras, complicándose ya con las imágenes, ¿no? Entonces es muy interesante porque una de las cuestiones que son maravillosas en la literatura, como que puedes tú fabricar a todo tu personaje y así, en la fotografía ocurre lo contrario, ¿no? Le pones rostro a todo el imaginario que uno pueda tener sobre un suceso y me parece es eso lo que la hace punto y aparte. Es eso, y también sabes que es tener la paciencia a veces, me parece, de darle a tus sujetos el tiempo para que se vayan desdoblando, o sea, ante tu cámara, ¿sabes? Como un sujeto, si tú dices, déjame tomarte una foto, siempre o te va a sonreír, o va a ser, písalo, o no. Y para empezar a leer esas fotografías más íntimas, se necesita 100% tiempo. Tiempo para que tus sujetos se sientan cómodos, para olvidarse primero de la cama, olvidarse de que estás ahí y empezarte a dar esa carnita que a ti te va a servir para desmenuzar y contar la historia que realmente quieres contar. Entonces, ese proceso de la fotografía a mí me encanta, el ver la primera foto que le tomé a alguien y una foto 2 años después, tan natural, que ya tuvo tanto tiempo de desenvolverse, ¿sabes? Como de trabajar su propio personaje ante mi cámara, y eso es una cuestión... Y que de alguna manera nos lleva justo a la última parte, ¿no? Justo ya cuando uno habla de tecnología, no solamente en términos de con qué uno hace la foto, sino luego dónde se distribuye, y que también el con qué marcas ritmos distintos, es decir, tiene ventajas y desventajas todas, es decir, por el lado de la fotografía análoga me parece a mí que te permite mucho respiro, a veces quizá demasiado entre una foto y otra, ¿no? Te obliga a trabajar a un ritmo distinto, porque tienes que revelar, tienes que hacer un montón de cosas. Tus imágenes, porque tienes 36 disparos, nada más. Y por otro lado, de repente, no sé, Alex Webb, que cubrió eventos impactantes solamente con la cámara de celular, porque además era la que le permitía estar tan cerca, el celular se vuelve una herramienta invisible de muchas maneras, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando uno se mete en la discusión tecnológica, porque resulta que de alguna manera, es decir, todos los argumentos a favor y en contra de la digital y de la análoga son válidos hacia donde vaya uno, ¿no? Es decir, cuando uno tiene que... Si la tienes clara, porque si no... Sí, porque si no, tanto una como otra no sirven, o no es que no sirvan, pero no terminan de comunicar lo que uno tiene que comunicar. Lo primero que uno tiene que tener antes de hacer lo que sea es tener claridad sobre lo que se quiere decir, ¿no? Entonces tener como una hipótesis, tener el enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que voy a contar? El ángulo, desde dónde lo voy a contar, y llegando al tercer punto, cómo, ¿no? O sea, cómo en términos de formato de salida, con qué cámara, si va a ser a color, si va a ser blanco y negro. O sea, yo el 90% de las veces que hago un documental ya sé si va a ser, el resultado final va a ser blanco y negro o va a ser color. No puedes llegar ahí, hay mucho morado hoy en la marcha, entonces lo voy a hacer color, porque no, o sea, como que tienes que ir... Sí, tienes que ya tener el boceto hecho antes de tu dibujo preparatorio, digamos, hablando en términos de pintura. Pero... Y ya se ha perdido mucho eso, ¿no? Yo veo muchos fotógrafos que salen como al encuentro de la imagen, y hay quienes tienen una suerte o un ojo o un timing maravilloso porque salen a ver que se encuentran cosas maravillosas, y ya vemos los otros que somos un poco más como nerds, más
¿cómo te diré? Como... Pero que en cualquier caso pienso hay una preparación, es decir, sí hay quien sale a hacer fotos y así, normalmente además no sale a un evento particular, pero cuando sales a un evento particular de alguna manera sabes que estás buscando, de todas maneras, ¿no? Así es. Cuando uno sale con su cámara y ve qué ocurre en el mundo, puede encontrarse una que otra joya aislada, pero lo más probable es que de los 36 disparos no haya un hilo conductual, además. Primero, no hay un hilo conductual, y segundo, que no haya más que 2 o 3 imágenes rescatables. Sí, así es. Si te va bien, porque hay rollos enteros que de Sí. repente uno dice, híjole, no tomé nada. O en el caso, memorias enteras que se van como agua y no pasó nada con ellas. Pero al mismo tiempo creo que justo en que te decía del dibujo preparatorio, pues uno siempre lleva un poco la tarea a medio hacer, ¿no? O sea, una vez que jalas el gatillo, en este caso del disparador de la cámara, ya hiciste todo lo demás, es decir, el disparo es el punto final, bueno, no el tanto, final, pero sí es la gran... Ajá, y digamos, el revelado quizá podría, ya sea análogo o digital, ya sea más bien el punto final, pero la cuestión es que uno ya lleva la chamba medio hecha. No es decir, como decía el propio Picasso, ¿no? O sea, la inspiración te va a encontrar, hagas lo que hagas, te va a encontrar, pero para que eso resulte en algo bueno, te tiene que encontrar trabajando. Porque si no le llevas nada a la inspiración, si tú llegas con tus manos vacías, pues no importa el recurso tecnológico que uno esté usando, ¿no? O sea, puede ser un recurso fantástico para estar tomando con la Hasselblad del iPhone más acá, o una Rolleiflex o lo que tú me digas. Porque si no tienes qué decir y no sabes cómo lo vas a decir, es muy difícil que lo logres decir, ¿no? Yo sí creo, soy firme creyente de que un proyecto y el éxito de un proyecto se basa en la conceptualización del mismo, ¿no? O sea, cómo conceptualizas, cómo lo justificas, cómo lo armas en papel para después llevarlo a una imagen, ¿no? Y pues todo eso es lo que enseño por lo menos en mis talleres, y es todo lo que intento transmitirle a los chavos que a veces me dicen, pero es que quiero salir a la calle a hacer un proyecto y ¿cómo le hago? ¿No? Espérate, antes de salir a la calle hay que hacer un chorro de cosas, ¿no? Y a veces se nos olvida un poquito ese tema. Sí, o sea, es como justo que platicamos un poquitito de las cosas que tenían que ver con tus, ahora son tus conocidos de la comedia, sí. Pero ocurre lo mismo, es decir, cuando uno se dedica a la impro, de todas maneras para enfrentarte a la impro ya tienes que haber llevado una chamba hecha. Los que escriben su rutina no es como que hace 2 minutos se les ocurrió, la talacharon, y lo mismo ocurre cuando uno habla de fotos, ¿no? Es decir, cuando uno llega ya muestra sus imágenes, que eso lo vemos por todos lados, esas imágenes han sido vistas, reveladas y retocadas infinidad de veces antes de llegar al punto en el que uno está. Y antes incluso de ser vistas y retocadas, fueron primero pensadas. A mí me gusta mucho el sitio de Gerardo Montiel Clint, porque tiene una parte de bocetos. Y entonces en esa parte de bocetos te muestra la preconcepción. Sí, de repente como dices, como, mira, este dibujito de una calaca que se ve bien, un dibujito, y luego cómo se va transformando, evolucionando y diversificando hasta que llega a un producto así que le dice, claro, pues si no son enchiladas. Sí, así ¿no? es. Bueno, yo nunca he hecho enchiladas, bueno, se hace hecho enchiladas, pero no son fáciles. De todas maneras, es mucho más sencillo que hacer que cualquier otra de esas cosas. Sí, tú lo apuntaste muy bien, o sea, los comediantes llegan a hacer su show y empiezan a hacer cabareteo, ¿no? O sea, cabareteo con el público, y de ahí arrancan. Es un poco lo mismo nosotros como fotógrafos, pero si no tenemos esta parte, pues difícilmente vamos a tener el resultado espectacular como los grandes, como lo has mencionado. Sí, es que todos ellos de alguna manera ya, o sea, lo tienen bastante armado antes de que ocurra. Es decir, a mí me impacta mucho, por ejemplo, el de Steve McCurry, la foto que todo el mundo conoce de Steve McCurry, la de la niña de ojos. La niña afgana. Ajá. Y cómo la encuentra 20 años después, la de 20 años después me hizo añicos. Así es. ¿No? O sea, es brutal. En el caso, por ejemplo, del trabajo de los trabajadores de Sebastián Salgado, que también es brutal porque si ustedes, es una buena recomendación, vean el documental de La Sal de la Tierra que le hace Wim Wenders a
A mí me llama mucho en ese sentido la atención cuando le dicen, haciendo un comentario, Sebastián Salgado decía que verlo trabajar era como ver la hierba crecer. Porque esa clase de compromiso y paciencia necesita un trabajo de ese calibre. Así es, ¿no? Esos vínculos además que crea con los sujetos que está fotografiando. Y que además es muy interesante porque justo en cómo se va encontrando a sí mismo se da cuenta de que quizá la única cosa a la que no le da ese mismo tiempo y atención era a su hijo. A su hijo, sí. Os digo específicamente a su hijo, pero podríamos hablar de toda su familia y de repente entonces devenir incluir a su hijo. Y que ocurre a través de otro documentalista, porque él como que no lo veía, o quizás sí, no tengo todas las cartas, pero que sale a la luz, al menos para nosotros espectadores, a través de los ojos de Wim Wenders y ya no los de Salgado. Y entonces es muy interesante justo esta clase y esta diversificación que ocurre, además por el contacto interdisciplinar que ocurre ahí, es decir, está un fotógrafo y está un videógrafo y se juntan y sale una joya con la sal de la tierra. Y que lo mismo ocurre, podríamos poner ejemplos al infinito, pero que todo el tiempo es esta tensión que se teje entre todos los elementos que hemos aquí discutido, es decir, una historia que te sea muy cercana, un boceto ya bien desarrollado sobre esa historia, que es lo que quiere decir así, y finalmente el dispositivo a través del cual lo vas a contar, que igual puede ser una foto impresa, o puede ser que la digitalices y la pongas en algún portal, o que vaya acompañada de sonido, un libro. ¿No viste, David, la película que se llama El Faro? No, que está fresquita. ¿No la has visto? Sí. Es una belleza, es una belleza. Porque además incluso modificaron las cámaras, hicieron un montón modificaron cámaras, usaron película análoga, modificaron lentes, modificaron, o sea, toda la escenografía. Hasta el aspecto rápido de la misma foto, de la película. Ajá, de la película misma que necesitaban, porque me parece que la película del tiempo que querían contar ya no existe y entonces tuvieron que recortar película que estaba en otro lado y luego modificarlo todo para que diera ese espectro. Es brutal y me parece eso muy acertado, o sea que es muy interesante en eso de cómo se cuenta la historia, porque lo mismo podríamos hablar de la espectacular fotografía que tiene Joker, en términos de colores brutal, y la sinceridad de la fotografía de Parásitos, ¿no? Ay, no, qué barbaridad. Que es tremenda. Y así nos podemos ir de una por una, es decir, lo que hace, por ejemplo, Haneke en El Listón Blanco. No la vi. ¿No has visto El Listón Blanco? Es la película, yo creo, desde mi perspectiva, más violenta que he visto. Solo hay una escena en la que sale sangre. Pero es violentísima, es una historia que se ambienta en el a la primera guerra, o no sé si es la primera o la segunda guerra mundial, en un pueblito bien chiquitito. Hay como 20 personas en todo el pueblo y lo que ocurre ahí es bestial. Wow, lo voy a ver. Y la foto apoya todo eso que ocurre de una manera espectacular. Pero sí, justo, es decir, cuando uno ya logra conjugar todos esos elementos y tienes así tu historia bien armada, que además muchas veces que esté bien armada termine en que sea muy cercana, y finalmente ya pensar en todo, obviamente hay que hacerlo y luego pensar en qué salida tiene que tener. Y entonces, claro que en el cine la salida pues es mucho más obvia y es mucho más menos complicado que la fotografía, que hoy por hoy tenemos muchos más medios de salida que nunca antes habíamos tenido, ¿no? Y una circulación brutal, o sea, en el primer capítulo platicábamos con Patlan justo de la vorágine que implica de repente que tienes que contar tu historia en Facebook, en Instagram, bueno, ahora TikTok, un montón de lugares, y al mismo tiempo búscate el libro, búscate la editorial. Y que además son diferentes, ¿no? O sea, el encuadre para Instagram no es el mismo que para Facebook. Y no es el mismo que para cuando uno imprime, y no es el mismo cuando uno imprime, pero para exposición o para libro y así. Y la exposición, que si va a ser temporal o va a ser de un solo día, porque si se va a destruir. No, o sea, tenemos una infinidad de posibilidades que no es queja, al contrario. Pero es una vorágine. Que lo hablábamos en algún momento con Gabriel Figueroa Flores, decía Gabriel Figueroa que, hablando de impresión, que cada vez que uno imprime una imagen reinterpreta. Yo diría cada vez que esa imagen es vista por un otro, se tiene que reinterpretar, porque en el canal que uno escoja un montón de cosas. Entonces, es una chamba
que además Bueno, sí. y te obliga a ver tus propias imágenes todo el tiempo, todos los días. Y no te deja mucho tiempo libre, ¿eh? Como que si a esta le hice mal, la voy a retomar. No, vamos a una velocidad, vamos rapidísimo. Oye, y el día que vino Gabriel, ¿trajo sus imágenes? Bueno, con Gabriel no fue directamente en el podcast, fue un taller que dio justo sobre impresión y metía cosas de semiótica y así. Y fuimos a su taller. Y entonces taller de impresión es una joya porque tienes la misma imagen en cómo la exhibió, luego cómo él la tiene para sí mismo y 3 pruebas de impresión más de las mismas. Y es como, qué locura, ¿qué está pasando? Es impresionante. Y él solo está pensando en impresión y ahora que si te metes en, mira, Instagram te comprime las imágenes de esta manera, Tumblr de otra, Facebook de otra, que las quiero contar con música, que si las Insta Stories, que si, o sea, una serie de cosas que tienen que, y luego piensa en un libro, que si ese libro se va a digitalizar, bueno, ¿cómo? ¿Con qué características tiene si que tener? Si va a ser autosustentable, si va a ser, no, sí, cada vez está más difícil. Más difícil y más fácil también porque... Sí, porque hoy por hoy hacer fotos mucho más fácil que antes. Y al mismo tiempo también tener acceso a fuentes de inspiración es mucho más sencillo, ¿no? Es decir, en la era pre-internet uno tenía que hacer libros y los libros de foto tienen de todo menos ser baratos, ¿no? Entonces es una cosa brutal. Pero mira, yo estoy como muy de acuerdo a lo que siempre nos dice Pedro en los talleres. Pedro es como firme creyente de que vivimos en una sociedad actualmente en la que la cultura visual es muy pobre, ¿no? La calidad, o sea, la cantidad de las imágenes es exorbitante si la comparas a la calidad visual. Entonces, yo creo que ese es un buen punto para terminar y que vayamos cerrando en ese sentido, es decir, justo después de ver todos estos procesos que implica la fotografía, no solo documental, de toda, termina en, bueno, ¿con qué herramientas uno se va a enfrentar a todo eso? Y la manera más sencilla es, si no fueron al centro de la imagen, bueno, se lo perdieron, ¿no? Y ahí pesará en tu conciencia de tu conocimiento de la imagen. Y lo mismo si no fuiste a ver todo, o sea, un buen fotógrafo primero es un gran espectador de fotos. ¿Has oído ese dicho que dice que somos lo que comemos? A mí me parece que en realidad como fotógrafos somos lo que vemos, ¿no? En la medida en la que más te alimentas de imágenes, en la que vas educando a tu ojo, vas dándole herramientas, vas dándole imágenes, tu ojo se va de alguna manera educando, ¿no? Y siempre aplica o sea, un buen... Cualquier tipo de arte. Cualquier tipo de arte. Un buen escritor es un voraz lector. No hay escritor que no lea, no hay pintor que no haya se haya aventado un montón de pinturas. Y no hay fotógrafo que no haya visto fotografías, y no hay cinéfilo, el director, que no haya hecho todo eso antes. Entonces, el eres lo que comes es muy real, sí, es muy real. En todos los sentidos. Lo que comes por los ojos, lo que comes por los oídos, lo que comes por la boca. Sí, si solo te alimentas de imágenes chatarra, pues es muy probable que tú generes imágenes chatarra. Y que, no sé si me recuerdo de esta imagen, de esta cuenta de Instagram que se llama InstaRepeat, que si tú tienes dudas sobre cuáles han sido las imágenes que produces y encuentras los encuadres de InstaRepeat, tienes que buscar en otro lado, ¿no? Te tienes que empezarte a mover de ahí porque eso quiere decir que algo estás haciendo mal, sí. ¿no? Entonces es un buen diagnóstico y yo creo que desde ahí ya podemos un poco ir cerrando. Chequen a Gaby en todos lados, Gaby Olmedo. Estoy en Instagram como Gaby Olmedo, en Facebook Gabriela Olmedo, pero en realidad hoy por hoy, por alguna extraña razón, me muevo más en Instagram, ¿no? Como que ya visualmente se me hace algo mucho más atractivo, no hay tantos textos, dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Pero hoy por hoy estoy más tiempo en Instagram, así es que Gaby Olmedo. Chequenos a nosotros en Instagram, FM Casa Coyoacán, en Facebook como Fundación Pedro Meyer y también chequen el Twitter, también Fundación Pedro Meyer. Y si se perdieron la exposición del Centro de la Imagen, chequen a Susan Beiselas, pues chequen a Nan Goldin, chequen a Maya Godet, son las 3 que me vienen ahorita
a la cabeza de esa maravillosa Y exposición. revisen el catálogo, porque por algo los imprimen. Y nada, vean muchas fotos. Con eso terminamos. Así es, les mando un beso muy grande hasta donde estén y hagamos fotos. Pronto, Sí. pronto. Todos. Hasta luego. Bye bye.